Bueno, Miguel, muchas gracias por compartir este rato conmigo, ¿no? Para poder hablar de libros de padres y de hijos, ¿no? Miguel San Martín, que es abogado, padre de familia y autor de un blog y de un libro que tiene el mismo nombre, de libros, padres e hijos. Me parece que el Zoom no lo va a dejar enseñar. Bueno, conocido en España, ¿no? por divulgar acerca del tema de la lectura infantil y juvenil, especialmente, ¿no? Y el libro me parece que sí que es una cosa como muy novedosa, ¿no? O quizá poco común, ¿no? Que es una guía de lectura. Yo, de hecho, no me había encontrado con algo así. De hecho, voy a contar algo. Y es que yo en la universidad doy una asignatura de literatura infantil, ¿no? Y me pasó con este libro que sí que me había oído hablar del blog, pero la verdad no lo había leído, alguna cosa suelta, pero no lo leí asiduamente. Y yo iba Sí. explicando mi asignatura, ¿no? Y hasta que al final cayó el libro en mis manos y cuando lo leí fue como, anda, mira, alguien ha puesto una gran parte de mi asignatura en un libro, ¿no? Fue como, me sentí muy reflejada, pensé, vale, ya está, ya he llegado tarde, ya nunca podré escribir este libro porque lo ha hecho él y lo ha hecho mejor. Bueno, Eh, eso es discutible. Siempre se no, puede hacer mejor, ¿eh? Pero realmente fue, sí, sí, leerlo fue como encontrar a un viejo amigo, como decir, caramba, esto me suena, ¿no? Y nada, fue muy gustoso y creo que hace mucho bien. Yo desde luego, desde entonces ya, pues lo sigo. En la universidad directamente vamos siguiendo el libro. Me alegro mucho. Entonces, gracias. Bueno, yo quería preguntarte, Sí. eh, no cómo empezó el blog y tal, bueno, puedes contar si quieres, pero yo pensaba, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? En el sentido de, ¿tú tenías una cultura lectora en tu familia, una manera de leer en familia que te había venido o naturalmente o heredada quizá de tu familia y a partir de ahí te pusiste a reflexionar sobre qué es un buen libro o cómo se ha de fomentar la lectura en familia o fue al revés? Primero empezaste a pensar cómo debo hacerlo y luego lo hiciste. No, lo primero, es decir, yo vengo de una familia lectora, ¿eh? Muy lectora, ¿eh? En mi casa había muchos libros y nuestros padres nos dejaban a mí y a mis hermanos, que somos 7 hermanos, pues movernos con cierta libertad por la biblioteca y además pues, nos regalaban muchos libros. Luego teníamos una tía que regentaba una librería, mis abuelos también tenían grandes bibliotecas y entonces siempre estuvimos rodeados de libros y entonces el amor por los libros y la lectura es algo que viene, digamos, de cuna. Luego cuando me casé y entonces vinieron mis 2 hijas, yo tenía la idea de que ellas adquiriesen ese gusto que yo tenía por la lectura y que también mi mujer también tiene. Y, y sí empecé a pensar en la manera y la forma en que ellas pudiesen adquirir ese gusto y ese amor, dada, digamos, el mundo en el que vivimos hoy, que no es el mundo que yo viví cuando era niño, en el que hay muchas más distracciones y en el que hay algo tremendamente seductor como es, digamos, el mundo de la imagen digital. Entonces, eso hizo que yo tratase de eh, profundizar, por un lado, leyendo muchas cosas. A esto también facilitó pues, un cambio en mi carrera profesional que me dio más tiempo. Profundizar en muchas cosas relativas a la lectura, a la literatura, específicamente infantil y juvenil. Rescaté, porque yo siempre no solo he sido lector, sino también, entre comillas, escritor, y siempre me ha gustado pues escribir mis cosas, mis impresiones sobre los libros que leía, tomar muchas notas, hacer listas. Todo eso era un material que yo tenía y que lo había acumulado sin ninguna intención, más que la propia, digamos, impulso natural de, entre comillas, coleccionar o de atesorar determinada información. Y con eso, es decir, primero con la pasión, mi pasión lectora, con el afán de dar a mis hijas una educación lectora, con la preocupación del mundo en el que les había tocado vivir, que parecía hostil a la lectura, como sabemos, como hemos experimentado todos los que gustamos de los libros, pues empecé todo eso. Y entonces digamos, mi actuación con mis hijas educativa empezó antes que el blog y empezó antes que el libro.
ocurrió que después, bueno, recibí un cierto impulso familiar también a lanzarme, primero a las redes sociales y después, visto que, bueno, había pues una cierta recepción a lo que yo escribía, pues también me aventuré con el tema del libro y bueno, y ya está, esa es la pequeña historia. O sea, que está probado, ¿no? El éxito de lo que recomiendas en el libro, Bueno, porque eso lo has sí, vivido claro, yo efectivamente hablo desde la experiencia y antes. puedo decir, obviamente soy padre y ya sabemos que los padres tienen una visión muy subjetiva respecto y muy parcial respecto de sus hijos, siempre es, digamos, en la perspectiva amorosa, pues deforma las cosas, pero yo creo que mis hijas son unas grandes lectoras, llevan ya acumulada un gran bagaje lector, han adquirido un gusto por la lectura, aunque tengo que reconocer que cuando han llegado ya a la adolescencia y juventud, eso se ha mitigado algo. Obviamente, una vez que uno tiene que aceptar la entrada del mundo digital y la seducción y atención que genera, pues eso roba tiempo también para la lectura, pero siguen teniendo ese amor y ese afán, siguen leyendo y yo espero que vuelvan de nuevo a leer muchísimo más eh, pues como quizás nos ha pasado a todos los que hemos leído en otro mundo, en otro tiempo, en el que también hubo un tiempo cuando éramos jóvenes en el que había otras cosas que nos distraían más, pero luego volvimos a la lectura. Creo que es algo que pasa, ¿eh? Creo que incluso que está pasando hoy. Es decir, que ahí hay una especie, tú lo sabes a lo mejor mejor que yo, porque tú eres una profesional, una académica de la literatura y de la literatura infantil, pero que hay una brecha cuando generalmente se suele regalar el smartphone, a lo mejor en la primera comunión, y los niños que eran muy lectores, muchos dejan de leer, a veces casi radicalmente, pero creo que aquellos que eran lectores de verdad, aquellos que habían adquirido un gusto y amor por la lectura y que tenían ya un bagaje lector, vuelven a engancharse más adelante. Pero bueno. Porque Miguel, yo te quería preguntar, o sea, esto Sí. que, por qué es importante? ¿Qué problema hay si dejan de leer? O sea, ¿qué aporta la lectura en sí Bueno, mismo? Claro, porque estamos diciendo, oh, qué pena que dejan de sí, leer, pero sí. ¿por qué es una pena Sí, que no, dejen de desde leer? luego es una de las grandes preguntas que puede hacer cualquiera que se acerque a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante leer? ¿Por qué mis Exacto. hijos tienen que leer? ¿Por qué incluso ellos mismos cuando son jóvenes? ¿Por qué tenemos que leer? Bueno, a veces para los que amamos a los libros como tú y yo, nos quedamos un poco, es que es evidente, es evidente por qué. Pero no es tan evidente, y sobre todo en el mundo de hoy no es tan evidente. Pero está claro que los libros tienen determinadas condiciones eh, que son, por un lado, son virtuosas y conducen, creo, si es una buena lectura, a la virtud, y eso creo que siempre es algo bueno, y a través de la virtud nos conducen y nos pueden conducir, si las lecturas son bien elegidas, si son buenos libros y grandes libros, hacia la verdad, la belleza y la bondad, que al final es aquello que a lo que tenemos que tender y contemplar. Pero por otro lado también son útiles, incluso útiles para los términos, digamos, modernos, ¿no? Porque la lectura, en primer lugar, el tiempo que exige y la concentración que precisa hace que se ejercite por parte del lector una serie de potencias, llamémoslo clásicamente del alma o, en fin, o partes del intelecto, como puede ser la memoria, como puede ser la concentración, que hoy en día están muy descuidadas y además están generando determinado tipo de problemas, ¿no? Todos conocemos los problemas de atención que sufren muchos niños. Segundo, la propia naturaleza del libro, con esa necesidad de concentración, reflexión, hace que, pues, en fin, nuestro intelecto funcione, creo que de una manera mucho más consistente. Creo que hay la secuencia que rige el mundo digital de la imagen no precisa un esfuerzo, digamos, intelectivo para comprender el mensaje, pero en cambio, en el mundo de la palabra sí se precisa ese esfuerzo y sí se precisa esa labor de interpretación y de síntesis y de relación que lo único que hace es potenciar la inteligencia. Está la famosa frase esa de Albert Einstein, que no sé de dónde sale, pero que creo que no es apócrifa,
que dice que si ustedes quieren que sus hijos sean inteligentes, léanles cuentos de hadas. Si ustedes quieren que sean más inteligentes, léanles más cuentos de hadas. Por otro lado, creo que también la lectura de los libros y de los buenos libros ayuda en algo que también está siendo socavado por la tecnología digital, que es la imaginación. Todos vivimos en el mundo de imaginativo, incluso cuando no nos demos cuenta. Vivimos el aquí ahora y también vivimos lo que pasó ayer y proyectamos lo que pasará mañana. Estamos siempre también paralelamente imaginando. Vivimos en dos mundos paralelos, el mundo real y el mundo imaginativo. Además, no podemos pensar ni comunicarnos si no imaginamos, si no creamos, como es la imaginación, una imagen de los conceptos o ideas que tenemos. Por eso la imaginación es muy importante y tiene que ser desarrollada y tiene que ser ejercitada. Y por otro lado, la imaginación es algo muy personal, porque cada uno imagina las cosas a su forma y manera, percibe a través de los sentidos el mundo que le rodea y luego imagina a través de su subjetividad. Y esa imagen o esa imaginación se está perdiendo porque el mundo digital, es verdad que se me puede acusar, el mundo digital nos muestra unas fantasías imaginativas que, por Dios, ¿a quién son maravillosas? Yo no digo que no sean maravillosas, yo digo que sustituyen la imaginación del que está viendo. No realiza ningún esfuerzo imaginativo y entonces se produce una uniformidad en la imaginación y una atrofia de la imaginación personal. Y eso se evita con los libros. Porque los libros, estoy soltando un rollo muy largo, pero los libros, como hay un famoso verso, ¿no?, de Emily Dickinson que habla, ¿no?, a lo mejor te acuerdas tú mejor que yo, sobre el barco, la fragata que nos lleva a otros mares y a otras tierras, nos abren la posibilidad, ¿no?, de conocer mundos muy distintos al nuestro en momentos y en lugares muy diferentes. Pero no solo eso, también pueden cambiar incluso la forma en que nosotros, digamos, vemos el mundo. Y por último, los libros, además, en el caso de los niños que viven en el mundo de la imaginación, de la fantasía y de la inocencia, los libros además hacen que revivamos nuestra vida y la vivamos de una manera diferente, que se produce un enriquecimiento de nuestra vida. Porque los libros nos aportan cosas que no están en nuestra vida y que si son cosas buenas, bellas y verdaderas, probablemente las acojamos y hagamos que nuestra vida se enriquezca. Por ejemplo, todos somos de alguna manera Heidi guardando bollos en una servilleta para nuestro abuelo. Todos somos Tom Sawyer subido con Hank en una balsa. Yo realmente también lo fui así. Tengo que decirlo que construí una balsa en su día con mis amigos y bajamos un río con una balsa de troncos de madera. Todos fuimos Tom y Hank. Todos también podemos decir que fuimos Peter Pan, tratando de volar a un mundo de fantasía donde todo fuera posible. Todos fuimos el topo del viento en los sauces, escuchando al río contar esas historias milenarias que nacen en la tierra y que van al mar. Todo eso que está en los libros, y tú sabes de una manera maravillosa, si los libros no están, se pierde. Se pierde y sobre todo se pierde también la interpretación personal y, digamos, la absorción personal al mundo personal de cada uno de eso. Y los niños pierden riqueza. Su alma pierde riqueza, su imaginación, su inteligencia, bueno, todo eso. Muy bien. O sea, quería preguntarte sobre esto que has dicho, dos cosas, ¿no? Creo que entiendo que el libro tiene como un efecto sobre el niño en sí mismo, ¿no? Es decir, que le ayuda a lo mejor a crecer en la virtud, dices tú, ¿no? Entonces, yo sobre esto te quería preguntar, ¿qué arquetipos crees que son los más comunes o los más necesarios, por un lado, en los buenos libros o también los que son más necesarios para el niño de hoy en día? Quizá hay algún arquetipo que haya caducado de alguna manera, pues quizá el del niño huérfano hoy en día no sea, ¿no?, tan necesario, no sé. Es verdad. ¿Cuáles crees que son los temas bueno, yo creo más que importantes? hay unos temas universales, ¿no?, que yo creo que son siempre procedentes, ¿no?, incluso en el mundo moderno en el que vivimos. Uno de ellos es el tema del héroe, y el viaje del héroe es un tema universal e imperecedero. A todos los niños, sea un héroe o una heroína,
las vicisitudes y el crecimiento del héroe, el enfrentarse contra los peligros y contra el mal, el vencer, el ir creciendo en ese viaje, en esa lucha, que es, digamos, el fondo de muchas novelas juveniles, creo que es, y también infantiles, creo que es un tema que hoy es muy procedente, porque entre otras cosas, hoy vivimos, como sabes, pues una especie de alteración, no es una alteración, es una subversión, sería la palabra, Sí. de ideas y valores, ¿no? Y de arquetipos también. Los malos son buenos, los buenos son malos, no hay buenos ni malos, mezclemos todos, unos son malos una vez Correcto. y después son buenos. Y como sabemos, eso no estaba en los cuentos de hadas, digamos, clásicos, sí, en los, digamos, los nuevos cuentos de hadas que se deconstruyen y se vuelven a construir a la manera que quieren los ideólogos, porque al final ahí lo que hay es más ideología que otra cosa. Y en esos cuentos de hadas clásicos estaban por ejemplo, ese arquetipo del héroe, estaba también el joven, digamos, por un lado inocente, por otro lado aparentemente no extraordinario, pero que a través de su bondad, de su generosidad, de su entrega, es capaz de salir al final victorioso en el cuento y obtener el premio, que muchas veces es un premio de felicidad, de una vida plena, con el famoso final de y fueron felices, ¿no? Y comieron perdices. Otros arquetipos que puedan ser hoy, que no sean trasnochados y que puedan ser muy aplicables hoy. Hombre, hay más, obviamente. Ya digo, la aventura, el romance y las historias de amor, en las que, a pesar también de la imposición de estereotipos y de las críticas del patriarcado, del feminismo y de todas estas ideologías que tratan de alterar una visión tradicional de las cosas, no solo tradicional, sino también natural, en las historias que responden a esa estructura natural, en la que, de la manera en que hemos sido hechos, con dos sexos, que son lo mismo, pero que son diferentes y que se complementan. Es una diversidad, utilizando la palabra que hoy se utiliza mucho, pero que se complementa y que se necesitan. Y dentro de eso, pues todas las vicisitudes por las que muchos protagonistas pasan para llegar a encontrar pues a una persona que encaje con ellos y con la que puedan vivir, digamos, felices. Los finales felices que decía Tolkien, que son un poco, pues, son un poco evangelizadores, ¿no? Que nos vienen a decir que al final del todo, al final siempre tenemos que tener esperanza porque hay algo bueno para nosotros. Esto es muy interesante y a mí el tema que comentabas ahora del feminismo, que es lo que yo estudio más, me pasa cuando Vaya, entonces voy a andar con mucho cuidado. No, tranquilo. Pero bueno, me pasa, me encuentro con una barrera a veces, Sí. y es que cuando estos buenos libros muestran la realidad, ¿no? Pues según la ley natural, y esto choca tanto con la gente joven, sobre todo, que no pueden disfrutar del libro, no pueden ver su belleza porque de entrada les parece todo horrible y son incapaces de no ver patriarcado y opresión por todas partes. Y es como puede no gustarte Orgullo y Prejuicio. Pues no les gusta. Les parece horrible, ¿no? ¿Cómo salvarías tú esta distancia? Esto es una dificultad Ya, con la que yo me encuentro. ya. Porque por un lado Sí, educa, es como les enseña a ver la belleza de esto, pero por otro lado tienen un reparo tan grande desde el principio que no claro. llega a calarles la historia. Que ellos crecen con prejuicios sobre esas cosas y con ideas preconcebidas, eso es cierto, y eso desde luego marca la manera en que vemos las cosas, incluso la manera en que leemos los libros. Yo creo, claro, esto no es una solución para todo el mundo, porque creo que la solución está al principio, de la manera Claro. en que se comienzan las cosas. Que te iba a decir, Entonces, aquí hay dos cosas. Una es cómo empezar cuando uno es claro, padre y el otra es tema qué es pasa si uno tiene siempre. que recalcular a mitad del camino. Exacto, exacto. Cuando uno empieza bien y da los primeros pasos como debe darlos y parte de los primeros principios y recibe una educación
en fin, una educación, como tú decías, acorde a la ley natural y acorde a nuestra teleología, a nuestro propósito, a nuestro destino natural. Eso es más sencillo, mucho más sencillo, porque eso es puramente también algo natural. Cuando ocurre, como tú me señalas, que por tal como están las cosas, por la educación que se recibe en los colegios, por la educación que se recibe a través de las series de televisión, de los juegos de videojuegos, de las películas de cine, de los anuncios, digamos, de toda la parafernalia política que trata de establecer o imponer estas ideologías. Claro, se instala en la mente de los jóvenes esos prejuicios que son muy difíciles de salvar y que como unas gafas, digamos, negras o unas gafas oscuras no les permiten ver esa belleza. El contacto con la belleza puede hacer que esas gafas, esa niebla que está sobre sus ojos se disipe. Yo soy un romántico y creo que sí, ¿eh? Pero claro, no tengo esa experiencia, no lo sé. Tú estás en contacto mucho más que yo con chicos en esas circunstancias y aunque intentáramos, tú, yo o cualquiera que se acercase a ellos, que estuvieran en contacto con la belleza, con la verdad y la bondad de una manera constante, luego es verdad que en el momento en que dejasen de estar en contacto, porque nosotros les facilitásemos eso, todo lo demás que les rodea, todo el mundo en el que están instalados, conspira contra eso. Claro, o sea, mi experiencia es un poco que igual, del mismo modo que la fealdad se filtra en todos los niveles y por todas partes, no solo esto se corrige de todas partes, o sea, en un diálogo intelectual, exponiéndoles a través del arte, o sea, es como de muchos, No, ¿no? claro, Por yo muchos creo que es flancos. eso. Creo que que lo que dices tú, creo que esa es la solución. Es decir, eso además, el bien es difusivo de sí y yo creo que ese contacto se produce incluso por ósmosis, a veces sin que se den cuenta, ¿eh? Ocurre que es necesario una cierta, digamos, constancia e intensidad en ese trato con la verdad, con la belleza y con la bondad. Si ese trato no se produce con esa intensidad y en cambio lo que tienen constantemente día a día es lo otro, eso sí que es muy difícil. Si están en tus clases en contacto con eso y tú les haces estar en contacto con eso, puede ser que alguno con una sensibilidad especial pueda efectivamente encontrar la puerta de salida. Pero la mayoría de los demás que luego vuelven a su mundo, en el que vuelven a ver esas películas, esas series, en el que les machacan en televisión de esta forma, en el que los periódicos dicen y enfocan las cosas de esta manera, en el que otros profesores o, en fin, en que los amigos en general, otros amigos que tienen, piensan de esa forma, eso es un gran obstáculo. Yo Yo creo que también, efectivamente personas con cierta sensibilidad es bueno, posible que incluso contactos no demasiado intensos puedan llegar a deslumbrarlos y hemos visto como efectivamente a veces se producen de manera inexplicable determinadas iluminaciones. Y en este caso, en el caso de lo estético y de lo cultural puede producirse. está también el tema que yo creo que ayuda, quería preguntarte tu opinión de la fantasía y de la alegoría, ¿no? O sea, en esta relación entre el libro y la realidad, pues a veces mostrar la realidad directamente es demasiado violento para quien no está acostumbrado a ella, ¿no? Sí, Y claro, la fantasía allí a veces ayuda, ¿no? Así como el más sí, claro. sencillo. Pero también quería preguntarte, ¿no? ¿Qué es la buena fantasía? ¿Cómo Ya, distinguimos, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Tolkien y Harry Potter, si la hay o no? ya. Bueno, este es un tema, desde luego, como tú sabes, muy discutido, ¿no? Es un tema muy discutido en el que yo tengo mi opinión. Yo no soy un anti-Harry Potter, por ejemplo, pero obviamente soy un pro-Tolkien. Una cosa es que yo no sea anti-Harry Potter y sea un pro-Tolkien. Yo reconozco que la fantasía es un instrumento maravilloso, como tú dices, para hacer llegar sobre todo a los niños que viven instalados en ese mundo fantástico, muchas cosas. De hecho, la estructura de todos los cuentos de hadas, que originalmente muchos de ellos fueron construidos no para niños, sino que luego fueron suavizándose y adaptándose a los niños, y hay algunos que todavía podría uno pensar que no son propios para los niños, pero mostraban a los niños de esa manera, a través de la fantasía, una serie de verdades sobre la vida. El problema de la fantasía es cuando puede llevarte a las cosas que no son buenas en la vida, ¿no? Yo creo que el niño por naturaleza me parece, y no creo que sea una opinión solo mía,
me parece que Chesterton tiene algún texto sobre esto. Ujú. El niño por naturaleza sabe distinguir, él es capaz de suspender la incredulidad, que decía Wordsworth, cuando está leyendo un cuento o escuchando un cuento, y luego volver, romper esa credulidad y volver a la incredulidad, digamos, de ese mundo fantástico cuando está en el mundo real. Creo que por término medio eso es así. Por supuesto, hay niños muy especiales, especialmente sensibles, niños muy imaginativos. Cada uno conoce a sus hijos o a sus alumnos y pueden darse casos en los que haya que estar más atento. Pero independientemente de eso, luego está aquella fantasía que te puede llevar a través de ese vehículo tan seductor que es a determinados lugares que no son buenos lugares. Uno de ellos, y sobre el que ha sido una polémica grande sobre Harry Potter, es el tema de la magia y del mundo del oculto. El mundo oscuro, sí. El mundo oscuro y todo eso. Y también la discusión sobre si los libros de Tolkien, incluso los de C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, también hablan de magia o si es magia. Bueno, Tolkien hablaba en alguna carta, explica el tema de que él no considera que sea magia lo que aparece en sus libros. Bien, independientemente de esa discusión sobre si es magia o no es magia, que puede ser una discusión bastante profunda o no, a la que yo también me confieso incompetente para penetrar ahí. Lo cierto es que creo que hay una serie de criterios que sí pueden, primero, creo que cuando el niño trata con la imaginación, si el padre o la persona que esté cerca del niño tiene que ver y tiene que conocer aquello que el niño está leyendo y ver si la fantasía a dónde conduce. Eso de entrada, a ver a dónde conduce. Porque a veces vemos que ya claramente conduce a un lugar y el niño no debe entrar en ese mundo fantástico. Si el lugar en algunos aspectos no es un mal lugar, pero trata con algunas, digamos, situaciones que podrían ser peligrosas, es también tener en cuenta cómo es el niño, si es capaz de discernir el mundo fantástico del que no lo es y si es capaz de, al cerrar el libro, digamos, salir de ahí. En el caso de Harry Potter, el problema de Harry Potter, creo, no es que conduzca directamente a la magia o al mundo del oculto, pero es verdad que Harry Potter tiene un elemento que lo diferencia de Tolkien y de Lewis y de otras fantasías, y es que la fantasía de Harry Potter tiene una parte, digamos, de realidad. Harry Potter está instalado en un mundo como el mundo de los demás niños. Él es un niño interno en un colegio, como cualquier colegio, tiene sus compañeros, como otros compañeros, tiene profesores. Es cierto que muchos personajes son muy peculiares, ¿no? Pero digamos que vive en una Inglaterra que parece la de una Inglaterra como la que conocemos, aunque sea a través de la televisión. Y entonces el niño puede pensar que ese mundo es su mundo, no es la Tierra Media de Es Tolkien verdad, no lo había pensado nunca esto. y no es tampoco el mundo después de atravesar el armario de las Crónicas de Narnia. Entonces, esa parte, digamos, puede llevar a confusión a algunos niños, porque pueden llegar a pensar que podrían ser como Harry Potter, porque Harry Potter vive un mundo como el de ellos. Y Es parte entonces del esa éxito, ¿no? ruptura, De que tienes tanto los niños esperando pues su carta de probablemente Hogwarts. sí, porque, y eso se ha explotado. Tú sabes, hay un merchandising sobre ese tema de la magia y de todo eso. En fin, que siempre es tan atractiva, porque al final la magia es algo que atrae al hombre, porque es la manipulación, digamos, de las fuerzas naturales al capricho del hombre, ¿no? Y entonces, ante una situación de desesperación, pues el hombre puede tener la tentación de acudir a la magia. Entonces, si un niño sufre una situación digamos, una situación delicada, de desesperación, y se ha alimentado, y si es un niño muy imaginativo, y se ha alimentado, digamos, en ese mundo en el que parece que en un mundo real es posible la magia, ¿podría acercarse a la magia? Bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Dependerá del niño, Yo ¿no? Claro. simplemente recomiendo que los padres estén muy atentos a sus hijos, saben cómo son sus hijos, que hablen con ellos y comenten las cosas que leen y entonces, bueno, pues que tomen determinadas decisiones. Yo no creo que Harry Potter de entrada sea peligroso, fíjate, no lo creo. Mi hija mayor no lo leyó, mi hija pequeña sí ha leído algunos de las novelas. No creo que sea peligroso, pero creo que tiene
creo que hay esos puntos que he señalado que sí hay que prestar atención y en función de cómo sea el niño, pues a lo mejor hay que prestarle más atención. Luego hay otros libros fantásticos que me parecen bastante, entre comillas, peligrosos. Yo incluso escribí un post sobre los de Pullman, es Pullman, me parece, este escritor inglés que yo creo que se llama Phil Pullman, me No parece. lo conozco, Hay no un me escritor suena. inglés que tiene una trilogía de libros que se hizo una película, también libros fantásticos. Él es un, digamos, enemigo acérrimo de C.S. Lewis, en el sentido de que sus libros dice que son una anticrónica de Narnia, y Vaya. también un enemigo acérrimo de la Iglesia Católica. Y él dice que sus libros van a destruirla. Entonces es una historia de una niña, no sé si, no recuerdo, la Brújula Dorada me parece que se llama uno de los libros. No me Bueno, suena, escrito pero no sobre me eso. importa que no me suenen, por lo visto tampoco merece Bueno, mucho la ese pena. libro se ha vendido bastante, ¿sabes? Porque entre otras cosas Pullman es un buen escritor, ¿sabes? Y eso también puede ser peligroso, porque efectivamente si el libro fuera un desastre y no hubiese nadie que lo leyese, pues no sería un libro seductor. Y sí lo es. Sabe escribir, sabe montar fantasías, sabe estructurar un mundo fantástico y ha tenido relativamente éxito, pero es un libro, en ese sentido, creo que yo no lo recomendaría, por ejemplo, porque parece claro que el final al que te lleva la fantasía no Claro. son ideas que sean compatibles con la verdad, la belleza y la bondad, me parece. Estamos dando vueltas sobre un tema, pero sin haberlo concretado, quizá que sería un buen libro, ¿no? ¿Qué Sí, sería un buen libro? es verdad, eso es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Bueno, obviamente, claro, para aquellos que pensamos que existe pues, un orden y un propósito en el mundo, que hay y por tanto que hay pues una ley natural, hay algo que rige y que hay alguien que ha creado todo este orden eh, y en quien al final del día confluyen, digamos, la verdad, la belleza y la bondad. El buen libro sería aquel que nos pudiese conducir hacia allí, aquel que nos pudiese ayudar a acercarnos, aunque sea un poco, aquel que nos diese belleza, aquel que nos diese verdad, aquel que nos diese bondad. También puede ser un buen libro, por contraste, porque nuestro intelecto es tan defectuoso que muchas veces necesitamos los contrastes para comprender. Pues no solo que los libros presenten a héroes o heroínas, no solo que nos presenten la virtud, sino que nos presenten como contraejemplo el vicio, y por eso también es muy importante que los padres estén muy cerca de los niños cuando leen, porque a veces necesitan aclaraciones o orientaciones sobre esa lucha entre el bien y el mal que se produce en muchos libros y que es muy aleccionadora. Entonces yo creo que el bien y el mal, sin ser que consideran que, en fondo es un agnosticismo, los que consideran que el mundo es una lucha de un bien y el mal que están en la misma escala y al mismo nivel y que por tanto hay el maniqueísmo. Me refería al maniqueísmo, que es un modo de agnosticismo. Al final todas las ideologías son un agnosticismo. Bueno, pues lo que quiero decir es que el buen libro al final tiene que conducirte a eso, pero en el buen libro puede haber, por supuesto, mal, puede haber fealdad, puede haber mentira, pero tiene que conducirte al final a la belleza, a la verdad y a la bondad. Y hay ¿Y muchos sobre la libros de forma? la forma también es muy importante. Está muy descuidada también hoy. Y la forma a mí me parece fundamental. Tanto en los libros infantiles, además, la forma adquiere un carácter especial porque ya no solamente estamos hablando de palabras, sino que los libros infantiles adquieren una relevancia importantísima en la imagen y la relación entre la imagen y la palabra. Pero tanto en la palabra, que decía Wordsworth que la poesía es las mejores palabras en el mejor orden. Bueno, la prosa pues tiene que ser las mejores palabras. No sé si en el mejor orden, pero sí las mejores palabras. Tiene que estar bien escrito, tiene que utilizar pues imágenes, transmitirnos y permitir que nos dejemos llevar a esos mundos que hace el creador, el autor del libro, y para eso hay que hacerlo muy bien, hay que saber escribir.
Y la imagen tiene que ser bella. Yo creo que la imagen tiene que ser bella. Y creo que también, y aquí a lo mejor... ¿La imagen te refieres a la ilustración o a la A la imagen? ilustración. Sí. A la ilustración. Bueno, a la ilustración. Obviamente también la imagen de la imaginación de lo que aquellos que se cuenta tiene que haber belleza. Pero como digo, puede haber fealdad siempre que ese contraste sea un contraste que nos lleve a la belleza. Pero la imagen que es muy importante en los niños, la imagen, digamos, ilustrativa, la ilustración, yo creo que tiene que ser bella y creo que tiene que ser en cierto modo realista, sin dejar de lado el estilo propio del artista. Pero creo que en las ilustraciones de hoy hay un feísmo que campa ahí por sus respetos espantoso, que se da, que no sé si es de los propios ilustradores o son imposiciones que reciben sobre lo que deben hacer, pero que me parece que no genera ningún tipo de asombro. Y aquí hablo de algo que también es muy importante, el asombro. Creo que el asombro es una emoción que viene con nosotros, que los niños portan y que simplemente hay que dejar que explote, digamos, en ellos, de entrada con la contemplación de las cosas del mundo real, es la manera de que ese asombro, pero los libros pueden también conducir al asombro. Y ese asombro, como decía Aristóteles, es el comienzo de toda sabiduría. No es un sentimentalismo barato ni una emoción pusilánime. El asombro es temor y temblor. Es cuando estamos ante algo que nos hace, que nos conmueve y que nos lleva a otras situaciones y a través de ese asombro, bueno, pues podemos no solamente disfrutar, porque como decía Horacio, el libro nos puede instruir deleitando, no solo disfrutar y deleitarnos, sino también aprender muchas cosas. Y aquí está todo eso de la imaginación moral y todo eso de la escuela del corazón y del carácter a través de la literatura. Y que por eso la literatura puede ser un instrumento muy, muy importante en esa formación de los niños y los jóvenes. Quería preguntarte por la distancia, por el lenguaje, ¿no? Hablando de la forma, por la distancia entre el autor y el lector, ¿no? Hasta qué punto, claro, a veces uno puede suscitar este asombro en el lector porque tampoco entiende bien las palabras, ¿no? Habíamos comentado el tema de las adaptaciones y le he estado dando muchas vueltas estas semanas atrás, ¿no? Porque pensaba, yo de entrada no me gustaban las adaptaciones, me parecían una falta de respeto al autor, ¿no? Pero también por otro lado pensaba, el idioma va cambiando y llega un momento que igual caduca, o sea, uno no puede leer el Cantar del Cid directamente, no entendemos la mayoría de las palabras, entonces llega un momento que a lo mejor una adaptación casi es una traducción, no sé, estoy dándole vueltas. Sí. ¿Qué es una, o sea, se puede haber una buena adaptación, ¿no? ¿Cuándo una adaptación está bien? Ya, bueno, esto es otro de los problemas, ¿no? Hombre, yo creo que de entrada, como tú, yo pienso que parece una falta de respeto, ¿no? Es una obra de arte. Parece que entrar ahí y empezar a mover los muebles de una casa y ponerlos a nuestro gusto. Sobre todo cuando es eso, cuando es una obra de arte de un genio, ¿no? Pero también es verdad que, como tú dices, hay un lenguaje que va cambiando. Lo queramos o no, va cambiando y la educación que reciben las personas también va cambiando. También podría decirse, bueno, pues que es que no las educamos como se deben educar, ¿no? Que también podría ser otra cuestión. Si leyesen desde pequeños o si les diese una determinada instrucción en determinado sentido, a lo mejor se podrían acercar más fácilmente. Pero es cierto que aún así hay determinadas obras, como tú señalaste, el Cantar de los Cantares o, pues, en fin, el romance de Mio Cid en un castellano antiguo, que son difíciles, ¿verdad? Que son difíciles. Y por otro lado está, que también lo has señalado tú, el hecho de que hay obras, grandes obras de la literatura que han sido escritas originalmente en otros idiomas y que muchos de los que no conocemos esos idiomas, la única manera que tenemos de acercarnos a ellas es a través de una traducción. Y las traducciones las hay, como sabemos, buenas y atroces. Entonces, puede o es legítimo hacer adaptaciones y en el caso de la literatura infantil y juvenil, yo el otro día, en el encuentro donde te conocí, alguien hizo una pregunta sobre este tema. Me pilló así un poco, ¿sabes?
porque como tú, es un tema en el que periódicamente le doy vueltas, porque no estoy convencido del todo de unas cosas y otras. Pero es verdad también que hay un aspecto que es importante, que es un aspecto cultural que es importante, que es el contexto. Es decir, vivimos, y el contexto o la conversación. Como conversación a lo mejor se entiende mejor lo que quiero decir. Si nosotros nos acercamos a un grupo que está hablando y nos incorporamos al grupo y esas personas están hablando entre sí de un tema, probablemente en ese momento no sepamos de qué están hablando. Y no podemos participar en esa conversación, ni tan siquiera a lo mejor comprender en el fondo lo que quieren decir unos y otros. La historia de la cultura, y aquí incluyo no solamente a la literatura, sino a todo tipo de arte, es una conversación en la que los artistas conversan con las personas con las que han convivido en su tiempo y con las personas Como futuras decía Quevedo, ¿verdad? que, Que era claro, con los una ojos a los conversación, muertos. exacto. Exacto, el verso de Quevedo. Entonces, en esa conversación, para poder entender esa conversación, al menos para tener una comprensión mínima de esa conversación, que tiene dos partes, es una conversación en la que hay una forma excelsa y bellísima y un fondo. En el fondo hay ideas maravillosas, ideas profundas, ideas que cambian vidas. Y en la forma hay una forma maravillosa y perfecta. Entonces, a veces esa conversación, la perfección de la comprensión de la conversación es poder entender la forma y poder entender el fondo de la conversación. Claro. Pero para poder entender la forma y el fondo de la conversación, probablemente como la manera en que la forma se hace a través del tiempo va cambiando, tendríamos a lo mejor que formarnos en el idioma, en el lenguaje, en la manera de, digamos, de pintar o en la manera de esculpir, en la manera de construir en todas las épocas. Eso no es posible. Y eso sobre todo no es posible para la mayoría de la gente. Por supuesto que hay eruditos y académicos que pueden hacer eso, pero no es mucha gente la que lo puede hacer. Entonces, tenemos que perder eso o podemos intervenir en esa conversación y al menos entender algo de la conversación. ¿Y cómo podemos entender algo de esa conversación? Pues a lo mejor a través de, por un lado, igual que la entendemos con idiomas extranjeros, a través de una adaptación. Porque al menos así tendremos un contexto para entender la conversación. Sí, sí. Si no entramos ni siquiera a través de una adaptación, no comprenderemos nada y nos perderemos toda la riqueza. Al menos nos podremos quedar con algo de esa riqueza, con algunas de esas ideas, con algunas de esas formas. Si la adaptación está bien hecha, puede ser que a un número grande de personas les haga llegar eso. Si no hay una adaptación, hay un gran número de personas que no podrán acercarse jamás a eso. Yo creo que eso pasó, fíjate. Ahora estoy pensando en John Senior. ¿Sabes? John Senior, que tuvo este programa de humanidades en la Universidad de Kansas. Senior, en las universidades americanas, a principios del siglo XX, se iniciaron los programas de grandes libros que todavía existen y que aquí alguna universidad tiene, como la de Navarra, me parece, y alguna otra. Esos programas de grandes libros tenían la idea, se iniciaron en Chicago, me parece, de que los jóvenes universitarios tuviesen 1 o 2 años primeros para absorber esa conversación que estábamos hablando, para absorber esas grandes ideas de todos los grandes, ¿no? Y entonces pues tenían un programa en el que tenían que estudiar y leer a Platón, a Aristóteles y llegar hasta Nietzsche, ¿vale? Y leer pues a Cervantes y leer a Homero. La gran mayoría de esos programas fracasaron. Y fracasaron, y Senior, de alguna manera, el programa de Senior fue una reacción a eso. Senior se formó en esos programas y fue uno de los que los aprovechó, pero la gran mayoría de estudiantes no los aprovecharon. ¿Por qué? Senior decía, porque faltaba en ellos una formación previa. No habían en su casa ni en el colegio, habían escuchado ni leído cuentos de hadas,
ni recitado y aprendido de memoria rimas ni poemas, ni habían leído novelas de aventuras. Y cuando llegaron a la universidad y se tuvieron que enfrentar, no ya con los diálogos de Platón, que son bastante legibles, sino con algunos de esos libros, no pudieron entender nada, no estaban preparados para entender eso. Él trató de establecer en ese programa pues lo que tenían que haber hecho, lo que tenía que haberse hecho antes, en la casa y en la enseñanza primaria y media. Y por eso yo creo que es muy importante, por eso te decía, la manera en que se empieza. Claro. De todas maneras, hay algunas obras que aunque empieces así, mucha gente no todo el mundo tiene por qué llegar a todas, ni siquiera a todas, puede llegar a algunas. Y esto me recuerda, estoy hablando mucho, pero esto me recuerda a esa novela. De eso se trataba. Maravillosa de Wilkie Collins, de la Piedra Lunar, una de las primeras novelas de detectives, en la que se cuenta la historia desde el punto de vista de cada personaje, y en el que vas tú descubriendo quién es el que efectivamente comete el crimen y roba la joya, que es la Piedra Lunar. Uno de los personajes es el mayordomo, que por cierto, bueno, no voy a hacer un spoiler, como dicen, no voy a decir nada. El mayordomo. Pues el mayordomo tiene un solo libro, y su solo libro es el Robinson Crusoe. Y cualquier problema que el mayordomo tiene, acude a su Robinson Crusoe para buscar la solución. Si realmente a lo mejor te penetras en el Robinson Crusoe, no digo nada, en la Biblia, o lo que sea, de una manera tal, es muy posible que seas más culto que la mayoría. Muy bien. Quería preguntarte por el medio de la lectura. Te voy a hacer un par de preguntas así seguidas por si las quieres contestar juntas. Por un lado, si hay alguna importancia en que el libro sea un libro físico, ¿qué piensas de los ebooks y qué piensas de los audiolibros? Que ahora también, como vamos todos sin tiempo por la vida, ¿no? Pues está muy de moda leer, escuchar libros. Y luego la otra pregunta está relacionada, es el cine. Si el cine, que yo soy muy cinéfila, si se puede considerar literatura, narración también, o si todos estos criterios, ¿no?, que aplicas para decidir que es un buen libro, si se pueden como traducir a las películas. Bueno, sabía que eras una gran cinéfila por la costilla de Adán. La costilla de Adán. ¿No es la costilla de Adán? Sí. Bueno, tú ya sabemos de qué hablamos, ¿eh? Sí. De Catherine Hepburn y de Spencer Tracy. Spencer Tracy es, sí. Sí. Sí, una gran película. Bien, vamos a empezar por orden. Están relacionadas, como dices, las dos preguntas. Yo soy del libro de papel, pero reconozco que el ebook es muy práctico. El ebook nos permite llevar nuestra biblioteca ambulante de aquí para allá y no nos ocupa sitio en la maleta, podemos llevarla en un bolsillo, podemos ir a cualquier lado con ese ebook, incluso en el propio teléfono podemos leer. Y eso es una gran ventaja, sin duda es una gran ventaja. Pero yo creo que no es comparable. Tiene que ser algo, digamos, subsidiario o una especie de recurso extraordinario cuando no tengamos o no podamos tener un libro entre las manos. Creo que hay algo orgánico, no sé, en el libro. ¿Qué es lo que nos aporta el libro? Creo que hay algo orgánico. Primero, el libro tiene, para mí, tiene eso, algo orgánico, algo que incluso llega a su olor, sobre todo los libros antiguos y creo que hay algo además en por qué huelen así. Creo que hay una razón química, no sé explicarla, pero alguna vez leí algo sobre eso. Además, el libro de papel, yo creo que es mucho más, está hecho mucho mejor, o mejor pensado para poder navegar por él, digamos, utilizando un término moderno, digamos, digital. Porque con facilidad podemos ir y volver. Y el ir y volver, sabemos que los lectores de libros que es algo muy habitual. Muchas veces queremos volver a una descripción, queremos recordar. Es verdad que los ebooks hoy permiten hacer anotaciones, que también hacer subrayados, eso que se hace en los libros. Pero de alguna manera el libro puedes personalizarlo. Es tu libro, es tu nota, es tu letra. Yo creo que el libro es algo más personal, es menos impersonal. A mí me gusta más.
Pero Yo reconozco... tengo la teoría también de que obliga a concentrarse más, o sea, como es un esfuerzo, es difícil leer tumbado, sobre todo cuando uno va creciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno Sí, tiene como que sentarse a leer y que esto sí, ayuda, ¿no?, a la propia concentración porque es tienes, un acto como más consciente. tienes Mientras que el razón. ebook puede uno estar como de cualquier manera y casi uno, yo me distraigo más con el ebook. El libro No es es como que cierto, uno es tiene cierto. que estar bien, ¿no? Y con una luz y con tal. Y No, esto no lo hace había que sea pensado, como, pero tienes, sí, tienes razón, no había como pensado un en eso. ritual, ¿no? Me tengo que sentar Sí, a leer sí, porque no un puedo... ritual, eso es. Y Con esto todo lo ayuda, que yo creo, trae, a lo la que supone un atención. ritual. Es cierto, es cierto. Creo que eso es Sí. así, sí. Bueno, Y y luego sobre el el cine. audiolibro, Ah, perdón, el bueno, audiolibro. el audiolibro es volver, de alguna manera, es volver al origen, ¿no? Yo creo que la literatura fue oral, al principio era oral. Es verdad que era oral de una manera colectiva, de una manera social. Las personas leían alrededor de esa hoguera que parecía que tenías antes, leían esas historias o no las leían, las contaban originalmente. Contaban historias unos a otros y participaban de ese acto social. Después incluso leían, porque no había muchos libros, entonces uno leía el libro y los demás escuchaban. El hecho de escuchar no creo que sea malo. Creo que es verdad que si al final pierdes ese ritual que tú dices, porque parece que eso nos impulsa a poder hacer otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Como la gente que pone la radio y está haciendo cosas en su casa y escuchando la radio y no la escucha a veces. Parece que no favorece la concentración porque nos facilita el poder hacer otras cosas. Parece que el sumergirnos en esa vorágine que es el mundo moderno, de tanto trajín y de tan poca atención. Pero si no hay otra cosa, o si hay una resistencia a los libros, puede a lo mejor ser una manera de introducir a alguien en el mundo del mágico de los libros, para engancharle en alguna historia y decirle, mira, hay más de esto y mejor si coges este libro. Y por último, el tema del cine. Yo también soy un cinéfilo como tú. Soy un cinéfilo más del cine clásico. Creo que el cine ha ido perdiendo parte de lo que se le calificó como séptimo arte. Y creo que el cine, el buen cine, tiene la virtud de poder contar una historia en la que se combina pues, la palabra con la imagen y en la que se requiere de la participación de digamos, espectador. Mucho del cine de hoy no es así, son efectos especiales, bombas, acontecimientos, digamos, demasiado rápidos, no hay diálogos, no hay secuencias, no hay elipsis, no se exige, parece, nada del espectador. El espectador no participa de la historia como uno participa en un libro, y en el buen cine yo creo que sí. Y yo creo que el buen cine, a mí me parece que es algo que los niños deben entrar en él. Y que también creo que como la lectura hay que hacerlo desde Desde pequeños, pequeños. porque si no, se habitúan a un ritmo y no les resulta fácil, digamos, aceptar ese ritmo más pausado del cine clásico, de lo que es contar una historia con imágenes, sino simplemente con Claro. un ¿Crees espectáculo. que el teatro se tiene que leer o ver? Bueno, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero creo que es más, bueno, está hecho para verlo y escucharlo, ¿no? Parece que está hecho para verlo y escucharlo, aunque es posible que algunas de esas grandes obras de teatro no han sido hechas es profeso para eso, pero yo creo que sí. De todas maneras, obviamente, se puede simplemente leer, lo cual exige un mayor esfuerzo imaginativo. Pero como el cine, creo que el teatro es algo también que tiene su encanto y muy valioso. A mí me gusta el teatro. Muy bien. Bueno, ya para acabar quería hacerte una última pregunta. Creo que ha sido como muy claro todo durante toda la entrevista, ¿no? Pues que el amor por la lectura se cultiva mejor desde pequeños, ¿no? Entonces quería pedirte pues unos cuantos consejos prácticos de lo que en tu experiencia crees que puede ayudar a las familias, ¿no? Pues para educar a sus hijos en el amor por la lectura. Cositas concretas que te hayan ido Sí, bien. sí. Bien, pues voy a ser así, voy a ser muy sintético. Primero creo que hay que
evitar los malos libros y acercarse a los buenos libros. Y hacerlo a través de un itinerario lector que comience desde muy pequeños. Incluso desde el seno materno hay que cantarles canciones, leerles rimas, aunque parezca que los niños no nos están escuchando, por ósmosis probablemente vayan captando cosas. Y se van acostumbrando además a ver que hay una especie de ritual, como decías antes, en el que sus padres cogen ¿cómo llamaría? Artefactos que abren y de los que salen historias maravillosas. Eso de entrada. Después, pues, con los cuentos de hadas, que los lean, leerlos con ellos. Y luego ya más adelante ya las novelas de aventuras, las novelas de amor y luego ya otras cosas. A través como un itinerario lector en el que vayamos subiendo escalón por escalón y acostumbrando al niño mediante retos. Siempre yo creo que el niño necesita ser retado, aunque parezca que el niño no entiende, aunque parezca que el niño no se concentra. No hay que conformarse y darle cosas muy digeridas y que no requieran esfuerzo. Solo va a crecer igual que el músculo con resistencia y con cierto esfuerzo. Segundo, si es posible, crear una biblioteca personal, si es posible, y si no, acudir a una biblioteca pública o que haga uso de la biblioteca del colegio. El hecho de la biblioteca personal es porque parece ser que hay una cierta relación entre el hábito y el gusto por la lectura y la posesión de los libros. Y además, bueno, pues que los niños tengan su pequeña biblioteca, que crezca con ellos, puede ser bonito. O sea, que reciban regalos de libros. Luego, también establecer un hábito de lectura en casa en el que todos lean, y los padres, por supuesto, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, si ven a sus padres leer, pues será un incentivo muy grande para que ellos también se conviertan en lectores. Y dentro de esos rituales o hábitos de lectura, pues que haya lectura en voz alta, en familia. Una lectura en voz alta en familia, en la que iniciándola con, obviamente los niños serán siempre al principio meros auditores y escucharán, pero que a medida que crezcan pueden participar y haciendo cada uno pues un tramo de lectura y se pueden leer libros de manera conjunta y eso alargarlo todo el tiempo que pueda ser. También cuidar, como hemos dicho antes, la ilustración en los libros de los niños, que tiene que ser bella, hay que cuidarlo, hay que educarles también estéticamente, y eso es una forma de educarles estéticamente. Y luego, pues también la conversación. Creo que la conversación es muy importante, creo que los padres y los hijos pueden tener aquí un buen motivo para intimar y para profundizar unos y otros y establecer corrientes de relación y de conversación antes, durante y después de los libros, y hermanos con hermanos. Y creo que la conversación es muy importante, entre otras cosas, porque los padres deben seguir dentro de lo posible, aquello que los niños leen, y saber qué es lo que leen. Pero dentro de eso, también dejarles un cierto margen de elección, dejar que puedan pues elegir dentro de lo que nosotros consideramos que es bueno y que puedan abandonar un libro si no les gusta, porque, bueno, libros hay muchísimos, tantos que no podríamos leerlos en toda nuestra vida. Qué Así drama. que yo creo que todas esas cosas pues serían hacerlas desde muy pequeño. Creo que sería, vamos, es lo que hemos hecho en casa, es lo que yo cuento en el libro. Muy bien. Oye, igual que el mayordomo de la Piedra Lunar tenía el Robinson Crusoe, Sí. ¿cuál es tu Robinson Crusoe? Bueno, eso es muy difícil. Yo además no tengo un solo libro. Si tuviera que elegir y llevarme a una isla y me dejaran un libro, pues sería muy difícil para mí. Pero hombre, hay una Bueno, un serie de par. libros, ¿O alguno que recomendarías? que me ¿Para gustan mucho. adultos o para niños? Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me parece que el libro que más me ha gustado y que más me gusta para niños jóvenes es La Isla del Tesoro. Para mí La Isla del Tesoro es maravilloso. También El viento en los sauces. Esos dos libros en Qué niños y bonito. jóvenes. Y luego de adultos, a mí me gusta mucho la Odisea y me gusta, y creo que en la Biblia hay de todo. El tema de la Biblia es la madre de las madres Todo. literarias y allí tenemos de todo, ¿no? Los salmos Los y el salmos cantar de son los muy cantares bonitos. son maravillosos. Sí. Muy bien, Miguel. Pues nada, muchísimas gracias. He aprendido muchas cosas. Voy a seguir dándole vueltas. Bueno, yo Y también. Lo bueno de las buenas conversaciones es que uno y otro aprenden cosas. Y yo he estado muy a gusto aquí hablando contigo, muy bien, la me verdad. alegro. Gracias.